Número 1. Reconocer las resistencias. Cuando hay un problema con nuestro negocio o algo falla en nuestro negocio, por ejemplo, viene el ejemplo de un hotel que es muy barato, pero claro, no hacen ni las camas. Entonces, ¿qué hacen en la publicidad? Reconocer el defecto. Entonces, si hay resistencias en nuestro negocio, reconocerlas, lo primero. Y funciona porque te da más credibilidad delante de tus clientes. 2. Fluidez. Hacerlo todo muy fácil. Se trata de que la persona sea sencillo navegar por tu página web, entrar a tu negocio, guiarla paso a paso. La fluidez es importante. 3. Poner el pie en la puerta. Pedirle a tus clientes o a tus prospectos que hagan algo muy muy pequeño. Si lo hacen por escrito, por ejemplo, cualquier cosa, se firman una solicitud, no sé, ponen su correo electrónico, ya están más comprometidos que contigo con algo muy pequeño y luego puedes pedirle algo más grande. La tierra prometida, la promesa. Esta técnica es muy buena, 4, porque funciona a la hora de pedirle a la gente que haga algo. A veces es muy importante porque tú lo dices, como en el caso del coche que aparece aquí, tú le dices a las personas a dónde los vas a llevar. Si tú compras este curso, por ejemplo, vas a tener este coche. Entonces el beneficio que vendes es el coche de lujo y no el curso en sí mismo. 5. Autopersuasión. Es muy difícil de obligar a una persona a dejar de fumar, por ejemplo. Sin embargo, si ella se decide a dejar de fumar, puede hacerlo. Y hay varias técnicas que... Esto es un tema más complejo y más profundo, pero hay varias técnicas que se utilizan para que las personas se autopersuadan y tomen su propia decisión de dejar de fumar, de comprar un producto o de lo que sea. Técnica número 6 es el alter casting. Es encasillar a las personas en un papel. Por ejemplo, cuando tú le dices a una persona, tú eres muy alegre o tú eres muy sincero, la estás encasillando. La estás metiendo dentro de un papel. Y la persona va a tender a comportarse dentro de ese papel. Esto lo hacen mucho los publicistas, ¿no? Si tú usas este perfume vas a ser joven y guapa y libre como esta chica. O si tú vas a usar este coche, vas a ser ecológico. O esta moto te va a ser un hombre de verdad. Lo meten dentro de un papel, los encasillan y la gente compra. Y es una técnica de manipulación o de persuasión muy muy poderosa. 7. Una clásica, la demostración social. La demostración social se sigue utilizando y de hecho es el fundamento de muchas redes sociales, porque la prueba social que mucha gente está haciendo, por ejemplo, comprando tu producto o tu servicio, funciona. Entonces, si tienes determinados clientes o tienes X cantidad de clientes, ponlo en tu página web o en tu carta de ventas. 9. Atractivo. El atractivo sigue funcionando, la belleza nos gusta y tendemos a agregarle cualidades que no tienen, ¿no? Como inteligencia o bondad o lo que sea que nos parezca a una persona que es más guapa. Piensa si no en tus primeros amores, ¿no? A esa chica o ese chico que te gustaba le asignabas cualidades que luego en realidad no tenían simplemente por la belleza. 9. Garantías. Ofrecer garantías siempre funciona, devolución del dinero, etcétera. Montones de garantías y las garantías son muy persuasivas porque le quitas el peso a la persona de tomar una mala decisión o de ser estafada, ¿no? Bueno, la 9 era atractivo, me he equivocado aquí en el orden. 10, vamos a humor. Cuando una persona se ríe, baja las defensas. Y tú fíjate que muchas veces las chicas hablan de este tema cuando dicen, no, me gusta porque me hace reír. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando alguien te hace reír, tú bajas las defensas. Ser divertido es súper persuasivo. Y si puedes utilizarlo al comercializar tu producto puede ser muy interesante. 11, escasez. Lo utilizan mucho. Estas zapatillas son de edición limitada, las Jordan, no sé qué. O por poco tiempo, este producto va a estar a la venta solo hasta tal fecha. Funciona extremadamente bien. Vamos a la siguiente. Atracción fugaz. Nos encanta lo que se parece a nosotros. Por ejemplo, hay muchos estudios que demuestran que una persona que se llama igual que nosotros, un tocayo, nos cae mucho mejor. Coca-Cola usó este truco cuando hizo que las personas podían encargar Coca-Colas con su nombre o venían con su nombre, ¿no? Con los nombres más comunes de un país. Y además usaron otro truco psicológico de persuasión, que fue hacerlo solamente por tiempo limitado y cada tanto tiempo lo volverán a sacar, ¿no? No sé si años o meses, pero la cosa es que funciona súper bien. 13 señuelos. Aquí vemos las 3 tazas de café y la del medio, la que vale $4, es un señuelo para que tú compres en la que vale 5. ¿Por qué? Porque es casi lo mismo y tú dices, vale el mismo precio, pero esta tiene mucho más café, por lo tanto me compro la que es más grande. Y los señuelos te ayudan a tomar decisiones, sobre todo con productos caros. Lo usan mucho los vendedores de coches.
Te colocan un señuelo, este coche, mira, tiene esto, lo otro, y este otro tiene aquel. Entonces, tú te decantas por el más caro porque el siguiente más barato, pues no te compensa. 14. Y eso no es todo. Ofrecer bonos, descuentos y regalos. Es muy fácil de hacer en internet, pero lo puedes hacer en cualquier sitio. 15. La mera exposición. Si tú tienes una marca y sabes quién es tu cliente objetivo, tienes que estar delante de ellos, y en ese sentido funcionan súper bien las redes sociales para estar delante continuamente de la gente que a ti te interesa. Y esto lo utilizan muy bien los políticos, ¿no? Con robot y con otras triquiñuelas, pero lo utilizan genial. Simplemente estar presente, aparecer delante de tu prospecto, ¿no? 16. Anclaje. El anclaje funciona un poco como los señuelos, y es cuando tú comparas una cosa con otra también, haces una comparación y la anclas como diciendo que es muy fácil de hacer. Hasta un niño de 5 años puede hacerlo, etcétera, etcétera. Vamos a la 17. AstroTurfing le llaman a esta técnica, que es simplemente mentir en tu página web o colocar tengo 10.000 seguidores cuando en realidad tienes 100, ¿no? Es poco ética y si te descubren estás perdido porque ya pierdes toda credibilidad. Vamos a número 18. Esta técnica te va a parecer extrañísima porque es el antropomorfismo, es decir, las cosas que tienen forma humana nos resultan más fáciles, ¿no? Tú fíjate cómo le gusta a los niños cualquier cosa que sea antropomórfica, coches que son personas, animales que son personas, comida, los dibujos animados, y es algo muy primario, pero nos atrae las cosas que parecen seres humanos. Entonces, si lo puedes usar en tu cartelería, pues puede funcionar muy bien en tus logos, etc. 19. Confianza, generar confianza. Este es de lógica, pero mucha gente no lo usa, ¿no? 20. Sorprender y reformular. Esta es súper buena y la usan mucho los estafadores. Por ejemplo, te dicen, ¿cómo hace la sorpresa? En vez de pedirte, deme dinero, te dicen, dame 39 céntimos o 15 céntimos. Un número así un poco extraño, y te han sorprendido. Y ahí, cuando te sorprenden, te quedas, y como tú no tienes 39, pues les das 50 céntimos. También directamente te pueden pedir luego €1, o en el caso de productos o servicios que se vendan, sería sorprender con la primera petición y reformular con la segunda. Hasta los extraños te harán favores utilizando esta técnica. 21. El uso de metáforas. Aquí está el storytelling, contar historias aunque sean muy cortitas. Funciona porque llegas directo al corazón de las personas. 22. Intenciones de implementación, es decir, dar pasos a las personas para que hagan o para que cumplan sus objetivos. Por ejemplo, te vamos a ayudar a poner en marcha tu negocio en 8 semanas, X. O para ser más ecológico, primero pon una lámpara en tu dormitorio o en la cocina, no sé. Y funciona súper bien porque la persona no se ve abocada a algo muy grande, sino a dar solo un pequeño paso. 23. Reciprocidad. Regalar algo antes funciona súper bien. Cualquier regalo funciona, grande o pequeño. 24. Palabras sagradas. Porque hay muchas palabras sagradas que funcionan muy bien y lo utilizan, por ejemplo, la palabra free en inglés o gratis en español. Acuden a una parte del cerebro que está como súper interiorizada. Nuevo es otra palabra que funciona muy bien. Secreto. Hay montones de palabras y de hecho hay libros que vienen con las listas de estas palabras que de alguna manera acuden a lo más recóndito de nuestra mente, súper fácil. Vamos a la 25. El sexo vende, pero no cualquier tipo de producto, solamente productos que están relacionados con esto, con la sensualidad, es decir, con lo sensorial. No, la ropa, por ejemplo, si te quieres sentir más atractivo. Y esto lo ves mucho en tiendas o en productos de bronceados que solamente colocan gente guapa. ¿Por qué? Porque funciona. Pero no te funciona, por ejemplo, para vender pan, ¿no? Tendrás que usar otras características. Aunque verás que los anuncios de pan también te colocarán gente atractiva, ¿no? 26. Autoridad. Tendemos a obedecer a la autoridad muy rápidamente, no nos la cuestionamos. No le pedimos a un policía su placa o su autorización para pedirnos a nosotros los documentos. Lo hacemos y ya está. 28. Recencia y primacía. Al principio y al final. Si quieres vender algo, un producto o un servicio, tienes que mencionarlo o al principio o al final. ¿Por qué? Porque lo demás se olvida. Fíjate cuando estudias, ¿no? Le das más importancia a lo que has estudiado al principio o al final. ¿Cómo puedes utilizar esto? Mencionando tu producto al principio o al final. Y también estudiando en periodos más cortos. Por ejemplo, en vez de estudiar 1 hora, estudia en 3 periodos, ¿no? De 20 minutos. ¿Por qué? Porque vas a recordar más lo que estudiaste
al principio y al final, pero también sirve para la persuasión. 29. El miedo. Muchas empresas recurren al miedo y muchos políticos recurren al miedo. Piensa en los discursos de algunos políticos que ahora tienen grandes cargos, utilizan discursos basados en el miedo. Y esto es el populismo, a lo que llaman populismo. Pero también empresas de alarmas, empresas de seguridad lo utilizan muchísimo. 27. Pérdidas y ganancias. Los seres humanos reaccionamos más o nos movemos más ante las pérdidas que ante las ganancias. Una persona que no puede casi andar, una persona mayor, saldrá persiguiendo a alguien que le ha robado y sin embargo no haría lo mismo por ganar esa cantidad, ¿no? Quizás lleva poco dinero y sin embargo no lo haría. Pero hacer una relación entre pérdidas y ganancias puede ayudarte a convencer a una persona de que haga algo. Lengua doble lengua doble, esto es típico también del lenguaje político y funciona muy bien, por eso lo hacen, porque la gente se cree sus tonterías de tanto repetirlas simplemente, pero puede ser un arma de doble filo al nivel de una persuasión ética. 31. Proyección, también una técnica muy utilizada por los políticos y mucha gente la usa, ¿no? Poner tus propios defectos en la otra persona. O en la otra marca, ¿no? Pepsi de Coca-Cola o Coca-Cola de Pepsi o tal empresa de camiones contra otra empresa de camiones, etc. También lo usan muchísimo las empresas, aunque no den nombres. Y los políticos, le encanta esto. Todos sus defectos los proyectan en el rival, que les puede ganar. Todos. ¿Por qué la usan? Simplemente porque funciona. 32. Portazo en la cara. Esto es primero el rechazo y luego pedir algo muy pequeño. Lo utilizan mucho, lo utilizamos todos en realidad, pero por ejemplo, alguien te pide una cantidad de 100 euros y tú le dices que no. ¿Cómo te voy a prestar? Alguien que va por la calle, por ejemplo, y tú le dices, ¿me daría entonces 30 céntimos? Pues ese pequeño rechazo te hace querer quedar bien con la persona y le dice, venga, vamos, te lo doy. Entonces, pedir algo súper loco y luego algo más pequeñito. Y por último tenemos los mensajes subliminales, que lo que te viene a decir el libro es que en el fondo no se han estudiado lo suficiente como para saber hasta qué grado funcionan. Y te quería hablar también de este libro que se llama Mi vida en publicidad, de Claude Hopkins, Influye más, gana más, que es un libro fundamental dentro del marketing porque te enseña los principios básicos del marketing, de la persuasión y cómo vender en internet y fuera de internet. Está disponible en Amazon si quieres comprarlo. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, como te decía antes, dale un me gusta. Si no eres suscriptor del canal, suscríbete ahora mismo y visita páginasdeaterrizaje.pro. Nos vemos en el siguiente vídeo del canal.